El cielo de Madrid explotaba en luces de colores. Desde su balcón en el tercer piso de un edificio gris en Lavapiés, Santiago Morales observaba los fuegos artificiales con una copa de vino barato en la mano. A su alrededor, miles de voces gritaban eufóricas celebrando la llegada del año nuevo. Él, en cambio, permanecía en silencio. 32 años. 32 años de vida y la sensación de estar exactamente en el mismo lugar que 5 años atrás. El mismo departamento desordenado, el mismo trabajo que odiaba en una empresa de telemarketing, la misma soledad que se había vuelto su compañera más fiel. Bienvenido a Instantes que Sanan, ponen comentarios desde donde nos escribes y prepárate para esta increíble historia. Santiago bebió otro sorbo mientras las últimas campanadas resonaban. 12 uvas. 12 deseos. 12 mentiras que se repetiría esta noche y olvidaría mañana. Entró al apartamento y se dejó caer en el sofá raído. Sobre la mesa de centro descansaba un cuaderno nuevo, de tapas azules, comprado 3 días antes con la ilusión renovada de quien cree que un objeto puede cambiar un destino. Lo tomó. Abrió la primera página en blanco y respiró profundo. Este año será diferente, escribió con letra temblorosa. Este año sí cumpliré mis metas. Las palabras se veían hermosas sobre el papel limpio. Prometedoras. Poderosas. Santiago sintió un calor en el pecho, esa chispa de esperanza que aparece cuando uno se permite soñar por un instante. Comenzó a escribir, bajar 20 kilos. Ir al gimnasio 5 veces por semana. Dejar de fumar. Aprender inglés. Ahorrar dinero. Buscar un mejor trabajo. Leer un libro por semana. La lista crecía y crecía. Con cada palabra, Santiago se sentía más capaz, más fuerte, más cerca de convertirse en ese hombre ideal que vivía en su imaginación. El hombre que despertaba a las 6 de la mañana lleno de energía. El hombre que tomaba decisiones con seguridad. El hombre que no era él. Pero entonces, como un susurro venenoso que brota desde lo más oscuro de su mente, apareció la voz. Ya escribiste esto el año pasado, le recordó con crueldad. Santiago se quedó paralizado. La pluma dejó de moverse. ¿Y el año anterior? ¿Y el anterior a ese? Continuó la voz implacable. Siempre empiezas con entusiasmo. Siempre prometes. Y siempre, abandonas. El calor en su pecho se transformó en hielo. Santiago miró la lista que acababa de escribir, y de pronto, las palabras parecieron burlarse de él. No eran promesas. Eran recordatorios de cada vez que había fallado. Cerró el cuaderno de golpe y lo arrojó sobre la mesa. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Afuera, las calles comenzaban a vaciarse. Las familias regresaban a sus hogares. Las parejas se besaban bajo las farolas. El mundo seguía girando, lleno de gente que parecía tener sus vidas resueltas. Todos menos él. Santiago apoyó la frente contra el cristal frío. En el reflejo borroso de la ventana vio a un hombre que no reconocía del todo. Un hombre más cansado de lo que sus años indicaban. Un hombre que había perdido algo fundamental en el camino, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez el problema soy yo, pensó con amargura. Tal vez simplemente no estoy hecho para cambiar. Esa noche, Santiago se fue a dormir sin terminar las uvas. Sin lavar los platos. Sin revisar su lista de metas. Se metió en la cama sintiendo el peso familiar de la derrota, ese manto oscuro que conocía tan bien. Mañana sería el primer día del año. El día de los nuevos comienzos. El día perfecto para empezar de cero. Pero en el fondo de su corazón, mientras cerraba los ojos, Santiago ya sabía la verdad, mañana sería solo otro día en el que volvería a fallarse a sí mismo. Y lo peor de todo era que ya estaba acostumbrado. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana. Santiago abrió los ojos con sobresalto, todavía aturdido por el vino de anoche. Durante 3 segundos benditos, no recordó nada. Luego, como un torrente, todo regresó. El año nuevo, las promesas, la lista.
Se incorporó en la cama con esfuerzo. La cabeza le pulsaba. La boca sabía a metal. Pero había algo más fuerte que la resaca, un pequeño brote de determinación que había sobrevivido a la noche. Hoy es el día, se dijo mientras se frotaba los ojos. Hoy todo cambia. Se levantó, se dio una ducha rápida y se vistió con ropa deportiva que llevaba meses guardada en el armario. Se miró al espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada tenía ojeras profundas y barriga pronunciada, pero estaba de pie. Estaba despierto. Estaba listo. Fue a la cocina y preparó café negro sin azúcar. Más saludable, pensó con satisfacción. Tomó el cuaderno azul de la mesa y lo abrió nuevamente. La lista seguía ahí, esperándolo. Esta vez, al leerla, no sintió miedo. Sintió poder. Santiago tomó un bolígrafo rojo y comenzó a crear un plan de acción detallado al lado de cada meta. Junto a ir al gimnasio, escribió un horario específico, 7 de la mañana a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Junto a aprender inglés anotó, Duolingo, 30 minutos diarios. Todo estaba calculado, organizado, perfecto. Pasó 2 horas diseñando su nueva vida sobre el papel. Tablas. Rutinas. Horarios codificados por colores. Era hermoso. Era ambicioso. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando terminó, se recostó en la silla y contempló su obra con orgullo. Sobre esas páginas estaba escrita la ruta hacia su redención. El mapa hacia el hombre que siempre debió ser. Esta vez es diferente, se dijo en voz alta, necesitando escuchar las palabras. Esta vez tengo un plan real. Pero entonces, desde algún rincón oscuro de su consciencia, la voz regresó. ¿Cuántos planes has hecho antes? Santiago intentó ignorarla. Se puso de pie y comenzó a lavar los platos del fregadero, tratando de distraerse. El año pasado compraste esas zapatillas de running que ahora están llenas de polvo, continuó la voz, implacable. Pagaste 6 meses de gimnasio que nunca usaste. Descargaste aplicaciones de meditación que abriste 2 veces. Las manos de Santiago se detuvieron bajo el agua. El jabón resbalaba entre sus dedos. ¿Qué te hace pensar que este año será distinto? Cerró el grifo bruscamente. El silencio del apartamento se volvió ensordecedor. Santiago miró hacia el cuaderno abierto sobre la mesa. Las palabras coloridas que minutos antes brillaban con esperanza ahora parecían gritar su inutilidad. Se acercó lentamente y pasó los dedos sobre las páginas. Recordó entonces otros cuadernos. Otras listas. Otros planes perfectos que habían terminado abandonados en algún cajón o tirados a la basura después de semanas de olvido. No, susurró, cerrando los ojos. Esta vez no. Esta vez lo voy a lograr. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía cómo la duda se expandía dentro de él como tinta negra en agua clara. El poder que había sentido hace apenas unos minutos comenzaba a evaporarse, reemplazado por algo mucho más familiar, el miedo. Miedo a fallar. Miedo a decepcionar. Miedo a descubrir, una vez más, que no era suficiente. Santiago se sentó nuevamente, mirando fijamente su plan perfecto. Todo estaba ahí. Todo estaba claro. Entonces, ¿por qué se sentía tan pesado? ¿Por qué, en lugar de emoción, sentía esta mezcla extraña de ansiedad y cansancio anticipado? Revisó el horario que había creado, levantarse a las 6 de la mañana, gimnasio a las 7, ducha y desayuno saludable a las 8:30, estudiar inglés antes del trabajo, leer durante el almuerzo, preparar comida sana por las noches, meditar antes de dormir. Era perfecto. Demasiado perfecto. Es insostenible, murmuró la voz de la duda. Santiago cerró el cuaderno con un golpe seco, como si así pudiera silenciar sus pensamientos. Se puso de pie y caminó en círculos por el pequeño apartamento. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Miró el reloj. Apenas eran las 10 de la mañana del primer día del año. Tenía todo el día por delante. Todo el año por delante.
Toda una vida por delante. Pero en ese momento, parado en medio de su sala, con un plan perfecto que ya comenzaba a sentirse como una cadena, Santiago Morales se enfrentó a una verdad incómoda: la motivación que había sentido al despertar ya estaba desapareciendo. Y el año apenas comenzaba. Se dejó caer en el sofá, exhausto por el simple acto de planear. Tomó su teléfono y comenzó a navegar sin rumbo por las redes sociales, donde todos parecían estar comenzando el año con energía desbordante, cuerpos perfectos y vidas ordenadas. Mañana empiezo, se dijo finalmente, dejando el cuaderno cerrado sobre la mesa. Hoy solo fue para planear. Mañana sí comienzo de verdad. Era una mentira pequeña. Una que se repetiría muchas veces en las semanas siguientes. Pero por ahora, le permitió respirar. La alarma del teléfono desgarró el silencio de la madrugada. Santiago extendió el brazo desde debajo de las sábanas y buscó a tientas el aparato. Sus dedos encontraron el botón de posponer con la precisión de quien ha repetido ese gesto 1000 veces. 5 minutos más. Solo 5 minutos. El teléfono volvió a sonar. Otra vez el botón. Otra vez el silencio. Cuando finalmente abrió los ojos, la luz que se filtraba por la ventana ya no era la del amanecer. Santiago tomó el móvil y vio la hora, 9:47 de la mañana. Su corazón se detuvo un segundo. Debía haber despertado a las 6. El gimnasio era a las 7. Ahora ni siquiera tenía tiempo para desayunar bien antes de prepararse para el trabajo. El primer día. El primer compromiso de su nueva vida. Y ya lo había roto. Se quedó tendido en la cama, mirando el techo. No se movió. No podía. Un peso enorme se había instalado sobre su pecho, haciéndole imposible levantarse. Patético, escuchó la voz en su cabeza. Ni siquiera pudiste con el primer día. Santiago cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera bloquear los pensamientos. Pero era inútil. La culpa ya había entrado y se extendía por cada rincón de su mente como un veneno lento. ¿Sabía que pasaría esto?, continuó la voz. ¿Quién te creías que eras? ¿Pensaste que un cuaderno nuevo te haría diferente? Finalmente se obligó a salir de la cama. Se arrastró hasta el baño y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía más viejo que ayer. Más cansado. Más derrotado. Se vistió mecánicamente, sin ducharse. Preparó café instantáneo en lugar del desayuno saludable que había planeado. Sobre la mesa, el cuaderno azul seguía abierto en la página del plan perfecto. No lo tocó. No quería verlo. Durante todo el día en el trabajo, Santiago sintió la culpa como un compañero constante. Mientras atendía llamadas de clientes molestos en el call center, mientras fingía escuchar a su supervisor hablar sobre metas de ventas, mientras comía un bocadillo grasiento en su escritorio, la voz no dejaba de recordarle su fracaso. Primer día y ya perdiste. Eres un perdedor. Siempre lo has sido. Intentó justificarse. Se dijo que era normal, que todos tienen días malos, que mañana sería diferente. Pero las excusas sonaban huecas incluso en su propia mente. Al regresar al apartamento esa noche, Santiago evitó mirar el cuaderno. Lo cerró y lo guardó en un cajón. Solo por hoy, se dijo. Para no sentir presión. Pero sabía la verdad. Lo había vuelto a hacer. Había comenzado con esperanza y había terminado escondiéndose de sus propias promesas. Se preparó pasta instantánea para cenar, nada del pollo con verduras que había planeado. Se sentó frente al televisor y dejó que las horas se escurrieran en un desfile de programas que no le importaban. A medianoche, cuando finalmente se arrastró a la cama, Santiago sintió una familiaridad dolorosa en todo aquello. Era el mismo patrón de siempre. La misma sensación de derrota. El mismo ciclo infinito. Mañana, susurró en la oscuridad, sin creerlo realmente. Mañana lo haré bien. Pero mientras cerraba los ojos, una parte de él ya sabía que mañana sería exactamente igual. El primer día había terminado.
Y con él, una pequeña parte de su esperanza. Los días comenzaron a desdibujarse unos en otros como pintura mojada. Santiago perdió la cuenta de cuántas veces había repetido el mismo ciclo. Cada noche, acostado en la cama, se prometía que mañana sería diferente. Mañana despertaría temprano. Mañana iría al gimnasio. Mañana comenzaría a cambiar. Y cada mañana, cuando la alarma sonaba, su cuerpo se sentía como plomo. Los 5 minutos de posponer se convertían en 30, en 60, hasta que ya era demasiado tarde para cualquier plan. Se levantaba con prisa, se vestía sin pensar, tomaba café frío y salía corriendo hacia un trabajo que odiaba. Durante el día, la culpa lo acompañaba como una sombra. Mientras atendía llamadas de telemarketing, su mente no dejaba de machacarlo. Otra vez fallaste. Otra vez eres el mismo. ¿Qué te hace pensar que alguna vez cambiarás? Al principio intentaba defenderse de estos pensamientos. Buscaba excusas, no había dormido bien, había tenido un día difícil en el trabajo, el clima estaba horrible. Pero con cada día que pasaba, las excusas sonaban más vacías, incluso para él. El cuaderno azul seguía guardado en el cajón. A veces, en momentos de culpa particularmente intensa, Santiago lo sacaba y miraba el plan perfecto que había creado. Las letras de colores. Los horarios organizados. Todo ese entusiasmo capturado en papel. Y sentía vergüenza. ¿Quién era ese hombre que escribió esto?, se preguntaba. Parecía alguien completamente diferente. Alguien más fuerte. Más capaz. Alguien que él ya no reconocía en el espejo. Las semanas pasaron. Enero se convirtió en febrero. El entusiasmo colectivo del año nuevo había desaparecido del mundo. Las personas en las redes sociales dejaron de publicar sus logros y rutinas matutinas. La vida volvía a su ritmo normal. Y Santiago seguía exactamente en el mismo lugar. Pero había algo peor que estar estancado, era saber que estaba estancado. Era despertarse cada día con la conciencia clara de que nada había cambiado y probablemente nada cambiaría. Era vivir en ese espacio horrible entre la esperanza muerta y la resignación no aceptada. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Santiago llegó a casa y se quedó parado en la puerta de su apartamento durante varios minutos. No quería entrar. No quería enfrentar el desorden, el silencio, la soledad. No quería verse reflejado en las ventanas oscuras. Pero tampoco tenía a dónde ir. Entró finalmente y se dejó caer en el sofá sin siquiera encender las luces. En la oscuridad, rodeado por el silencio del apartamento vacío, Santiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, verdadero miedo. No era miedo a algo externo. Era miedo a sí mismo. Miedo a estar atrapado en este ciclo para siempre. Miedo a que este fuera su destino real, un hombre que pasa la vida prometiendo cambios que nunca llegan, haciendo planes que nunca cumple, soñando con una versión de sí mismo que nunca existirá. ¿Qué está mal conmigo?, susurró en la oscuridad. Era una pregunta que había evitado durante semanas. Porque si algo estaba mal con él, si había algo fundamentalmente roto en su interior, entonces, ¿qué esperanza tenía? No era falta de conocimiento. Sabía exactamente qué hacer: comer mejor, ejercitarse, dormir bien, ser constante. Todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿por qué no podía hacerlo? Se levantó del sofá y caminó hacia el baño. Encendió la luz y se obligó a mirarse en el espejo. Realmente mirarse. No el vistazo rápido de cada mañana cuando se lavaba los dientes. Esta vez se obligó a sostener su propia mirada. Vio a un hombre de 32 años que parecía más viejo. Vio ojos cansados, hombros caídos, una expresión de derrota que se había vuelto permanente. Vio a alguien que se había rendido sin siquiera darse cuenta. No puedo seguir así, dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí mismo. Las palabras resonaron en el baño pequeño. No eran una promesa. No eran un plan. Era simplemente una verdad desesperada. Santiago apagó la luz y volvió a la sala. Se sentó en el sofá y miró la ciudad a través de la ventana.
Las luces de miles de apartamentos brillaban en la noche. Miles de vidas sucediendo simultáneamente. Personas que probablemente también luchaban con sus propios demonios, sus propios fracasos, sus propios ciclos. Pero eso no lo consolaba. Solo lo hacía sentir más solo. Tomó su teléfono y comenzó a buscar frases motivacionales en internet, como había hecho cientos de veces antes. El cambio empieza hoy. Tú puedes. Nunca es tarde para comenzar. Palabras bonitas. Palabras vacías. Las cerró con frustración. Esa noche, Santiago se fue a dormir sin esperanza. Sin promesas. Sin planes. Solo con el peso familiar de la derrota y una pregunta que no lo dejaba descansar. ¿Así será siempre? No tenía respuesta. Y eso, tal vez, era lo más aterrador de todo. Marzo llegó con lluvias persistentes que convertían las calles de Madrid en espejos oscuros. Santiago llevaba 2 meses viviendo en el mismo ciclo, promesas nocturnas, fracasos matutinos, culpa constante. Ya ni siquiera abría el cuaderno azul. Permanecía enterrado bajo papeles viejos en el cajón del escritorio, como un recordatorio vergonzoso de todas las veces que había intentado y fallado. Esa noche, un viernes de finales de mes, Santiago llegó tarde del trabajo empapado por la lluvia. Había sido un día especialmente cruel, su supervisor lo había regañado públicamente por no alcanzar las metas de ventas, 2 clientes le habían gritado por teléfono, y en el metro de regreso alguien le había dicho que se veía enfermo. Entró al apartamento, dejó caer la mochila en el suelo y se quitó la chaqueta mojada. El silencio lo recibió como siempre. Ni siquiera encendió las luces. Solo se quedó parado en medio de la sala, goteando sobre el suelo de madera, sintiendo como el cansancio lo aplastaba. No era solo cansancio físico. Era algo más profundo. Era el agotamiento del alma de alguien que ha peleado demasiado tiempo contra sí mismo y está perdiendo. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas con insistencia. Santiago caminó lentamente hasta el balcón y abrió la puerta. El aire frío y húmedo lo golpeó en la cara. Se quedó ahí, dejando que la lluvia lo mojara, sin importarle realmente. ¿Para qué?, pensó. ¿Para qué sigo intentando? No era una pregunta retórica. Era genuina. ¿Qué sentido tenía levantarse cada día para repetir el mismo patrón? ¿Trabajar en un empleo que odiaba? ¿Volver a un apartamento vacío? ¿Promover cambios que nunca cumplía? ¿Vivir con esta culpa constante que lo carcomía por dentro? Regresó al interior y cerró la puerta del balcón. El apartamento estaba helado ahora. Se cambió de ropa y, sin saber muy bien por qué, en lugar de tirarse en el sofá a ver televisión como cada noche, caminó hacia su pequeño escritorio. Se sentó en la silla vieja que rechinaba. Encendió la lámpara. La luz amarillenta iluminó el desorden, facturas sin pagar, folletos de gimnasios que nunca visitó, bolígrafos sin tinta. Abrió el cajón para buscar nada en particular. Y entonces lo vio. Debajo del cuaderno azul nuevo había otro cuaderno. Uno viejo, de tapas negras, con las esquinas dobladas. Santiago lo sacó con curiosidad. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo abrió. Las páginas amarillentas estaban llenas de su propia letra, pero más joven, más desorganizada. Comenzó a pasar las hojas. Eran entradas de hace años. 5 años, para ser exactos. De cuando había tenido otra crisis similar, otro intento de cambio que había fracasado. Siguió hojeando hasta que algo cayó de entre las páginas, una hoja doblada. La recogió del suelo y la desdobló con cuidado. Era una carta. Escrita por él mismo. Dirigida a él mismo. Para Santiago, cuando vuelvas a fallar, decía el encabezado. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Con manos temblorosas, empezó a leer. Sé que estás leyendo esto porque volvió a pasar. Hiciste planes. Te emocionaste. Prometiste cambiar. Y ahora estás aquí, sintiéndote como un fraude, como un perdedor, como alguien que nunca será capaz de cambiar.
Primero que nada, no eres un perdedor. Eres humano. Y los humanos fallamos. Muchas veces. Pero te voy a decir algo que necesitas escuchar, algo que yo también necesito recordarme a mí mismo mientras escribo esto. El problema no es que falles. El problema es cómo estás intentando cambiar. Mira la lista que hiciste. Apuesto a que tiene 10, 15, 20 cosas. Apuesto a que planeaste transformar tu vida completa de la noche a la mañana. Apuesto a que diseñaste un horario perfecto que haría sentir agotado a cualquiera. Y cuando no pudiste cumplirlo todo, pensaste que el problema eras tú. Pero no. El problema es el plan. Escúchame bien, no necesitas transformar toda tu vida. Necesitas un solo hábito. Uno pequeño. Tan pequeño que sea casi ridículo. Tan pequeño que no puedas decir que no tienes tiempo o energía. El cambio no viene del calendario. No viene de los planes perfectos escritos con letras de colores. Viene de acciones diarias tan pequeñas que parecen insignificantes, pero que se repiten hasta convertirse en parte de quien eres. No me creas. Pruébalo. Elige un hábito mínimo. Solo uno. Y hazlo durante 2 semanas. Nada más. No lo compliques. No añadas más cosas. Solo ese hábito pequeño. Y cuando lo logres, cuando veas que sí puedes sostener algo, entonces entenderás lo que intento decirte, el cambio real es invisible. Es silencioso. Es lento. Pero es real. Confía en ti mismo. No en la versión perfecta que imaginas. En el Santiago que eres ahora. Imperfecto, cansado, asustado. Ese Santiago también merece una oportunidad. Con esperanza, aunque sea poca. Tu yo del pasado. Santiago terminó de leer y la carta le tembló en las manos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ahora el sonido era diferente. Ya no parecía amenazante. Parecía limpiador. Leyó la carta otra vez. Y otra vez. Las palabras resonaban en su mente de una manera que ninguna frase motivacional de Internet había logrado. Porque esto no era un extraño intentando venderle algo. Era él mismo. Alguien que había estado exactamente donde estaba ahora. Alguien que entendía. Santiago dejó la carta sobre el escritorio y miró el cuaderno azul nuevo. Pensó en todas las veces que había hecho listas enormes. Planes perfectos. Transformaciones imposibles. Un solo hábito, susurró. Uno pequeño. Se quedó sentado ahí, en la luz amarilla de la lámpara, mientras la lluvia lavaba la ciudad afuera. Por primera vez en meses, algo dentro de él se movió. No era esperanza todavía. Era algo más tenue. Más frágil. Era una posibilidad. Santiago no durmió bien esa noche. No por ansiedad o culpa, sino porque su mente no dejaba de dar vueltas sobre las palabras de la carta. Un solo hábito. Uno pequeño. Sonaba demasiado simple. Casi infantil. ¿Cómo iba a cambiar su vida con solo un hábito pequeño? Pero algo en esas palabras resonaba con una verdad que no podía ignorar. Se levantó a las 8 de la mañana del sábado, sin alarma. El apartamento estaba en silencio. La lluvia había parado durante la noche, y ahora un sol tímido se filtraba por las ventanas. Se preparó café y se sentó en el escritorio con la carta frente a él. La leyó una vez más. Lentamente. Saboreando cada palabra como si fuera la primera vez. Un solo hábito. Tan pequeño que sea casi ridículo. Santiago tomó un bolígrafo y una hoja en blanco. Durante varios minutos se quedó mirando el papel vacío, pensando. ¿Qué hábito elegir? Tenía tantas cosas que arreglar en su vida. Tantas áreas que necesitaban cambio. Pero la carta era clara, solo uno. Pensó en el gimnasio. En comer saludable. En aprender inglés. En leer más. Todos eran importantes. Todos parecían necesarios.
Pero todos también parecían enormes. Intimidantes. Exactamente el tipo de cosas que había intentado y abandonado 1000 veces. Tan pequeño que no puedas decir que no tienes tiempo o energía, recordó. Y entonces lo supo. Escribió en el papel, levantarme a las 7:30 de la mañana. Lo miró. Parecía patético. No era ir al gimnasio. No era cambiar su dieta. No era nada espectacular. Era simplemente despertarse. Pero era algo que llevaba meses sin lograr hacer. Y era algo que, si lo hacía, tendría 30 minutos extra cada mañana. No para hacer nada productivo necesariamente. Solo para existir sin prisa. Luego dudó. ¿Qué tal si ese hábito también era demasiado? Después de todo, había fallado en levantarse temprano incontables veces. Tachó lo que había escrito. Pensó más. La carta decía, tan pequeño que sea casi ridículo. Escribió de nuevo, levantarme 10 minutos antes de lo usual. Eso significaba levantarse a las 8:10 en lugar de las 8:20. Solo 10 minutos. Apenas nada. Tan poco que parecía una broma. Pero eso era exactamente lo que la carta sugería. Santiago miró lo que había escrito. Una parte de él se sentía estúpida. 10 minutos no iban a cambiar su vida. 10 minutos no iban a solucionar sus problemas. 10 minutos no iban a transformarlo en el hombre que quería ser. Pero recordó algo más de la carta, el cambio real es invisible. Es silencioso. Es lento. Pero es real. Decidió confiar. No en grandes planes. No en transformaciones milagrosas. Solo en esa pequeña promesa ridícula, levantarse 10 minutos antes. Esa misma tarde, antes de que la duda pudiera detenerlo, Santiago programó su alarma para las 8:10 de la mañana. No 6 como había intentado antes. No 7. Solo 10 minutos antes de su hora habitual. El domingo llegó. La alarma sonó a las 8:10. Santiago abrió los ojos. La tentación de posponer estaba ahí, tan fuerte como siempre. Pero era solo 10 minutos. 10 minutos que apenas importaban. Se levantó. Se sentó en el borde de la cama, aturdido, sin saber muy bien qué hacer con esos 10 minutos ganados. Se quedó ahí, simplemente despierto, existiendo en el silencio de la mañana. No hizo ejercicio. No meditó. No leyó ningún libro de autoayuda. Solo se quedó sentado, tomándose su tiempo para despertar completamente antes de comenzar el día. Y después de esos 10 minutos, se levantó y siguió con su rutina normal. Nada heroico. Nada espectacular. Pero había cumplido. El lunes, la alarma sonó de nuevo a las 8:10. Esta vez la tentación fue más fuerte. Era día laboral. Estaba cansado. 10 minutos extra de sueño serían tan buenos. Pero se acordó de la carta. Se acordó de su yo del pasado escribiendo esas palabras con esperanza. Y se levantó. El martes lo mismo. El miércoles casi falla, pero al final cumplió. El jueves y viernes también. Una semana completa. 7 días levantándose 10 minutos antes. Santiago no se sentía transformado. No había perdido peso. No estaba más en forma. No había aprendido inglés ni leído libros inspiradores. Su vida externa era exactamente la misma. Pero algo interno había cambiado. Algo pequeño pero real, había hecho una promesa y la había cumplido. Por primera vez en meses, no se sentía como un fraude cuando se miraba al espejo. Esa noche del viernes, Santiago sacó la carta nuevamente. La leyó con ojos nuevos. Ahora las palabras tenían más peso. Cuando lo logres, cuando veas que sí puedes sostener algo, entonces entenderás. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Tan pequeña como su hábito. Tan simple como su logro. Pero estaba ahí.
¿Real? ¿Verdadera? Guardó la carta en su billetera, cerca de su corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando se fue a dormir, Santiago Morales sintió algo que había olvidado: respeto por sí mismo. Las semanas siguientes fueron extrañas para Santiago. No porque su vida hubiera cambiado dramáticamente, sino precisamente porque no había cambiado. Se seguía levantando 10 minutos antes cada día. Eso era todo. Y sin embargo, algo era diferente. La culpa constante que lo había acompañado durante meses comenzó a aflojarse. No desapareció completamente, pero ya no era ese grito desesperado en su cabeza cada segundo del día. Era más como un susurro lejano que podía ignorar. Una mañana de abril, mientras se tomaba su café en esos 10 minutos ganados antes de arreglarse para el trabajo, Santiago se dio cuenta de algo: había cumplido su pequeña promesa durante 3 semanas consecutivas. 21 días sin fallar. No era ir al gimnasio 5 veces por semana. No era bajar 20 kilos. No era aprender inglés. Pero era algo que había hecho. Realmente hecho. Día tras día. Esa noche, se sentó en el escritorio y abrió el cuaderno azul por primera vez en meses. Pasó las páginas hasta llegar al plan perfecto que había escrito en Año Nuevo. Esas listas interminables de metas imposibles. Esas tablas de colores que parecían burlarse de él. Tomó un bolígrafo, y en una página nueva, escribió algo diferente. Mes 1, levantarme 10 minutos antes. Mes 2, seguir levantándome 10 minutos antes más 5 minutos de ejercicio al despertar. Lo miró. 5 minutos de ejercicio. Apenas nada. Cualquier persona diría que era insuficiente. Los influencers de fitness se reirían. Los gurús del cambio lo llamarían mediocre. Pero Santiago recordó la carta. Recordó las palabras sobre lo invisible. Lo silencioso. Lo lento. A la mañana siguiente, cuando despertó a las 8:10, se levantó de la cama y todavía en pijama, hizo 5 minutos de movimiento. No lo llamó ejercicio porque eso sonaba demasiado formal, demasiado intimidante. Solo movimiento. Estiramientos. Algunas sentadillas. Nada estructurado. Nada perfecto. Cuando terminó, estaba ligeramente sin aliento. Pero también estaba despierto. Más despierto de lo que había estado en meses. Y cumplió. Un día. Luego otro. Luego otro más. Algunos días los 5 minutos eran patéticos. Apenas movía el cuerpo. Otros días sentía más energía y hacía más. Pero lo importante era que lo hacía. Todos los días. Una tarde, mientras tomaba el metro de regreso del trabajo, una compañera se sentó a su lado. Santiago, le dijo mirándolo con curiosidad. Te ves diferente. Él parpadeó, sorprendido. ¿Diferente cómo? No sé, ella se encogió de hombros. Menos cansado, supongo. ¿Estás haciendo algo nuevo? Santiago pensó en sus 10 minutos extra de sueño y sus 5 minutos de ejercicio matutino. Parecía ridículo mencionarlo. Cualquiera pensaría que se estaba burlando. Durmiendo un poco mejor, dijo simplemente. Pues se nota, ella sonrió. ¿Te ves bien? Esa noche, Santiago se quedó mucho tiempo mirándose en el espejo del baño. No veía ningún cambio físico dramático. No había perdido peso. No tenía músculos nuevos. Pero había algo en sus ojos. Algo que había estado ausente durante mucho tiempo. No era felicidad exactamente. Era algo más sólido. Más silencioso. Era dignidad. Mayo llegó con temperaturas más cálidas. Una mañana, mientras hacía sus 5 minutos de movimiento, Santiago sintió que podía hacer más. No porque se sintiera obligado. No porque tuviera un plan que cumplir. Simplemente porque su cuerpo quería moverse. Hizo 7 minutos ese día.
Luego volvió a 5 los siguientes días. No importaba. No estaba siguiendo un plan rígido. Estaba simplemente mostrándose cada día. Y algunos días eran mejores que otros. Y eso estaba bien. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba su apartamento, Santiago encontró las zapatillas de running que había comprado el año anterior. Las que nunca usó. Las que se habían convertido en otro recordatorio de sus fracasos. Las sacó de la caja. Las miró. Y en lugar de sentir culpa, sintió posibilidad. Todavía no, se dijo a sí mismo. Pero tal vez pronto. No era una promesa. No era un plan. Era simplemente reconocer que las cosas estaban cambiando. Lentamente. Invisiblemente. Pero cambiando. Esa noche, antes de dormir, Santiago sacó la carta de su billetera. Estaba más arrugada ahora, doblada y desdoblada tantas veces que los pliegues comenzaban a desgastarse. La leyó una vez más, el cambio real es invisible. Es silencioso. Es lento. Pero es real. Sonrió. Su yo del pasado tenía razón. El cambio no venía con trompetas y confeti. No venía con transformaciones dramáticas de una semana para otra. Venía en 10 minutos ganados cada mañana. En 5 minutos de movimiento que se volvían parte de quien era. Venía en pequeños actos de aparecer para uno mismo, día tras día, sin importarlo. Insignificante que pareciera. Guardó la carta nuevamente. Apagó la luz. Y mientras se quedaba dormido, Santiago Morales sintió algo que no había sentido en años, confianza en que mañana volvería a cumplir. Porque ya no se trataba de grandes promesas. Se trataba de pequeñas certezas. Junio trajo consigo los primeros días verdaderamente calurosos del verano. Madrid se llenaba de turistas y las terrazas rebosaban de vida. Santiago seguía trabajando en el Call Center, seguía viviendo en su apartamento pequeño, seguía siendo externamente el mismo hombre. Pero internamente, algo profundo estaba cambiando. Llevaba 4 meses levantándose 10 minutos antes. 3 meses haciendo 5 minutos de movimiento matutino. Era tan poco. Tan insignificante. Cualquier persona mirando desde afuera pensaría que no estaba haciendo nada relevante. Pero Santiago sabía diferente. Había aprendido algo crucial en estos meses: la constancia tiene un poder acumulativo que la motivación nunca tendrá. La motivación viene y va. Es impredecible. Frágil. Pero la constancia se construye ladrillo por ladrillo, hasta que se convierte en estructura. Una mañana, mientras tomaba su café en esos 10 minutos silenciosos antes de prepararse, se dio cuenta de que ya no necesitaba convencerse de levantarse. Su cuerpo simplemente lo hacía. La alarma sonaba y él se levantaba. Sin drama. Sin negociación interna. Sin esa batalla agotadora entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. Se había vuelto automático. Y en esa automaticidad había una libertad que nunca había experimentado. Abrió su cuaderno una noche y escribió. Mes 4, mantener hábitos y añadir un vaso de agua al despertar. Un vaso de agua. Otra cosa ridículamente pequeña. Pero Santiago ya entendía el juego. No se trataba de cuán grande era el hábito. Se trataba de cuán sostenible era. Al día siguiente comenzó a dejar un vaso con agua en su mesita de noche cada noche. Al despertar, antes incluso de levantarse, lo bebía. Completo. Tomó una semana para que se volviera automático. Luego fue solo parte de su mañana: despertar, beber agua, levantarse, moverse 5 minutos, café, ducha, trabajo. Una rutina. Simple. Inquebrantable. Un día, durante su descanso para almorzar en el trabajo, Santiago estaba comiendo su bocadillo habitual mientras scrolleaba sin pensar en su teléfono. De repente se detuvo. Miró el bocadillo grasiento en su mano. Miró a su alrededor, a sus compañeros comiendo comida rápida, quejándose del trabajo, contando los días para el fin de semana.
Y se dio cuenta de algo, él ya no se sentía atrapado de la misma manera. Sí, todavía odiaba su trabajo. Sí, todavía vivía en un apartamento pequeño. Sí, todavía tenía muchas cosas que arreglar en su vida. Pero ahora sabía algo fundamental, él podía cambiar. No de la noche a la mañana. No con transformaciones dramáticas. Pero podía. Esa certeza era nueva. Y valiosa. Y poderosa. Julio llegó con olas de calor. Santiago seguía con sus hábitos, despertar temprano, beber agua, moverse. Pero ahora, algunas mañanas, los 5 minutos de movimiento se convertían en 10. No porque tuviera que hacerlo. No porque fuera parte de un plan. Simplemente porque su cuerpo quería más. Y cuando no quería, cuando algunos días estaba cansado o desmotivado, hacía sus 5 minutos y ya. Sin culpa. Sin sentir que había fallado. Porque había entendido la lección más importante, fallar un día no era fallar. Rendirse era fallar. Una noche, mientras cenaba solo en su apartamento, Santiago recibió un mensaje de su hermana Clara. No habían hablado en meses. Ella vivía en Barcelona con su familia y sus vidas apenas se cruzaban. Hola Santi. ¿Cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Santiago miró el mensaje. Normalmente habría respondido con algo genérico, bien, todo igual. Pero esta vez se detuvo. Pensó en los últimos meses. En el camino que había recorrido. En el hombre que estaba convirtiéndose. Escribió, estoy mejor. Realmente mejor. Su hermana respondió rápido, ¿mejor cómo? Pasó algo bueno. Santiago sonrió mientras escribía, nada dramático. Solo, estoy haciendo cosas pequeñas pero constantes. Y están cambiando cómo me siento conmigo mismo. Cosas como que despertarme un poco más temprano. Moverme cada mañana. Beber agua. Pequeñeces. Pero las hago todos los días. Hubo una pausa. Luego, wow. Eso es, grande, Santi. Siempre intentabas cambiar todo de golpe y luego te frustrabas. Me alegra que hayas encontrado algo que funcione. Santiago miró su respuesta durante largo rato. Su hermana tenía razón. Siempre había intentado transformaciones completas. Siempre había fallado. Esta vez era diferente porque había entendido que el cambio real no era revolución. Era evolución. Agosto trajo vacaciones. El call center cerró 2 semanas y Santiago tuvo tiempo libre por primera vez en meses. Normalmente habría usado ese tiempo para ver series, dormir hasta tarde, descansar de una manera que lo dejaba sintiéndose más vacío. Esta vez fue diferente. No porque tuviera un plan elaborado, sino porque sus hábitos pequeños se mantuvieron. Despertó temprano porque su cuerpo ya estaba acostumbrado. Bebió agua. Se movió. Y luego usó el día como quería. Algunos días leyó. Otros caminó por la ciudad. Algunos no hizo nada productivo y eso también estaba bien. Pero mantuvo sus pequeños hábitos. Y esa consistencia, incluso en vacaciones, le dio algo que no esperaba, paz mental. Una tarde, mientras caminaba por el Retiro, se sentó en un banco y observó a las personas pasar. Familias. Parejas. Ancianos alimentando palomas. La vida sucediendo a su alrededor. Y por primera vez en años, Santiago sintió que él también estaba vivo. Realmente vivo. No solo existiendo, esperando que algo externo lo salvara. Él se estaba salvando a sí mismo. Con pasos tan pequeños que apenas eran visibles. Pero reales. Sacó su teléfono y abrió notas. Escribió. La fuerza no está en los cambios grandes. Está en aparecer cada día, especialmente los días en que no tienes ganas. Está en hacer lo pequeño cuando lo grande parece imposible. Está en confiar en que los ladrillos invisibles están construyendo algo sólido.
Guardó el teléfono. Miró el cielo azul de verano. Y sonrió. Porque por fin entendía lo que su yo del pasado había intentado decirle con aquella carta. El cambio no necesita ser espectacular para ser real. Solo necesita ser constante. Septiembre llegó con ese aire fresco que anuncia el final del verano. Santiago volvió al trabajo con la misma rutina de siempre, pero él ya no era el mismo hombre que había comenzado el año. 8 meses habían pasado desde aquella noche de Año Nuevo cuando escribió su lista imposible. 8 meses desde que se prometió cambiar y falló inmediatamente. Pero en estos últimos 5 meses, desde que encontró la carta, algo genuino había sucedido. Se despertaba a las 8:10 cada mañana. Bebía agua. Se movía durante 10 minutos a hora, a veces 15. No era espectacular. No era digno de Instagram. Pero era suyo. Era real. Era inquebrantable. Y otros hábitos habían comenzado a sumarse naturalmente, sin forzarlos. Había empezado a cocinar más en casa. No comidas elaboradas. Solo cosas simples. Pero era mejor que el delivery constante. Leía algunos minutos antes de dormir. Solo lo que le daba la gana. Sin metas de leer 50 libros al año. Todo era pequeño. Todo era sostenible. Todo era constante. Una mañana de octubre, mientras se vestía para el trabajo, Santiago se miró en el espejo del dormitorio y se detuvo en seco. Realmente se miró. Y lo que vio lo sorprendió. Su cara se veía diferente. No era que hubiera perdido mucho peso, aunque se había perdido algo. No era que estuviera más musculoso, aunque su cuerpo se veía más firme. Era algo en sus ojos. En la forma en que sostenía sus hombros. En la expresión de su rostro. Se veía como alguien que se respeta a sí mismo. «Hola», susurró al hombre en el espejo. «Hacía tiempo que no te veía». En el trabajo, las cosas también habían comenzado a cambiar sutilmente. Santiago notaba que se sentía menos agobiado por las llamadas difíciles. Menos afectado por las quejas de los clientes. Seguía siendo un trabajo que no amaba, pero ya no lo aplastaba de la misma manera. Porque ahora sabía algo fundamental: su valor no dependía de su trabajo. No dependía de logros externos. Dependía de su capacidad de aparecer para sí mismo cada día. Un jueves por la tarde, su supervisor lo llamó a su oficina. Santiago entró esperando otra queja sobre metas no cumplidas. Pero en lugar de eso, su supervisor dijo: «Morales, tus números han mejorado estos últimos meses. No dramáticamente, pero de manera consistente. Has sido más confiable. Más puntual». Quería reconocerlo. Santiago parpadeó, sorprendido. No había cambiado conscientemente su desempeño laboral. Pero al cambiar cómo se sentía consigo mismo, al construir estructura en su vida personal, eso se había filtrado naturalmente a otras áreas. «Gracias», dijo simplemente. Noviembre trajo frío y días más cortos. Las mañanas eran más difíciles ahora. Despertar en la oscuridad, con el frío fuera de las sábanas, requería más esfuerzo. Pero Santiago lo hacía igual. Algunos días con más ganas que otros. Algunos días apenas. Pero siempre. Y en esa constancia inquebrantable encontró algo que nunca había encontrado en la motivación: solidez. Confiabilidad. La certeza de que sin importar qué pasara, él aparecería para sí mismo. Una noche, mientras cenaba arroz con verduras que había preparado, su teléfono sonó. Era Clara, su hermana. «Santi», su voz sonaba emocionada. «Te tengo noticias. Voy a Madrid el próximo mes. ¿Podemos vernos? Hace años que no nos vemos en persona». «Claro», respondió Santiago, sorprendido por cuanto le agradaba la idea. Antes, la perspectiva de ver a su hermana lo habría llenado de ansiedad, de vergüenza por mostrarle lo poco que había avanzado en la vida. Ahora, sentía ganas de verla.
Porque aunque externamente su vida no había cambiado de manera dramática, internamente era un hombre diferente. Y eso se notaba. Diciembre llegó trayendo con él el espíritu navideño y el final de año. Las calles se llenaron de luces. Las tiendas pusieron sus decoraciones. Y Santiago se dio cuenta de que el ciclo estaba por completarse. Casi un año desde aquella noche de Año Nuevo. Casi un año desde que escribió esa lista imposible que ahora parecía de otra vida. Se sentó en su escritorio una noche y sacó el cuaderno azul. Pasó las páginas hasta llegar al plan perfecto del 1 de enero. Lo miró con ojos nuevos. Ya no sentía vergüenza. No sentía culpa. Sentía compasión. Por ese Santiago que había intentado cambiar todo de golpe. Que había creído que necesitaba transformarse completamente para tener valor. En una página nueva escribió: Diciembre, un año después. No bajé 20 kilos. No fui al gimnasio 5 veces por semana. No aprendí inglés fluido. No leí 50 libros. No conseguí el trabajo de mis sueños. Pero me desperté 10 minutos antes cada día durante 9 meses. Me moví cada mañana. Bebí agua. Cociné más. Leí lo que me dio la gana. Fui constante cuando no fui perfecto. Y eso cambió todo. Porque aprendí que el cambio real no es un evento. Es un proceso. No es algo que sucede un día. Es algo que construyes, ladrillo invisible por ladrillo invisible, hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que eres diferente. No un año nuevo. Un nuevo yo. Santiago cerró el cuaderno y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la noche. Otro año estaba por terminar. Otro estaba por comenzar. Pero esta vez, cuando llegara el 1 de enero, no haría listas imposibles. No prometería transformaciones dramáticas. Simplemente seguiría apareciendo cada día. Haciéndolo pequeño. Confiando en lo invisible. Porque eso, había aprendido, era más poderoso que cualquier promesa perfecta. Esa noche, antes de dormir, Santiago escribió una última entrada en su cuaderno. Para el Santiago del futuro. Si estás leyendo esto, significa que volviste a dudar. Que volviste a pensar que no eras suficiente. Que volviste a creer que necesitabas ser perfecto para tener valor. Recuerda esta verdad: el progreso no siempre se siente como progreso. A veces se siente como rutina. Como monotonía. Como hacer la misma cosa pequeña día tras día sin ver resultados dramáticos. Pero esos días aburridos, esos días sin brillo, esos días donde solo apareciste y cumpliste con lo mínimo, esos son los días que te construyeron. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser constante. Con orgullo y esperanza, tu yo del presente. Guardó el cuaderno. Apagó la luz. Y mientras se quedaba dormido, Santiago Morales sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque su vida fuera perfecta, sino porque él, finalmente, era suficiente. El 31 de diciembre llegó con un cielo despejado y frío. Madrid se preparaba para otra celebración. Otro año que terminaba. Otro que comenzaba. El eterno ciclo de despedidas y promesas. Santiago se despertó a las 8:10 de la mañana, como cada día. Bebió su vaso de agua. Se movió durante 15 minutos en la sala. Se duchó. Preparó café y huevos revueltos. Una mañana normal. Una mañana perfectamente común. Y en esa ordinariez encontró algo extraordinario: gratitud. Clara llegaría esa tarde. Pasarían Año Nuevo juntos por primera vez en 5 años. Santiago había limpiado el apartamento, no porque quisiera impresionarla, sino porque ahora mantenía su espacio con más respeto. Había comprado ingredientes para cocinar una cena sencilla pero digna. Mientras esperaba, se sentó en el sofá con una taza de café y miró a su alrededor. El mismo apartamento pequeño. Los mismos muebles viejos.
La misma vista desde la ventana. Todo igual. Todo diferente. Su hermana llegó a las 6 de la tarde. Cuando abrió la puerta y la vio, Clara lo abrazó fuerte y luego se apartó para mirarlo. «Dios mío», dijo con los ojos brillantes. «¿Te ves increíble, Santi?» «No he cambiado tanto», respondió él con una sonrisa. «Si lo has hecho», ella insistió, entrando al apartamento. «No sé qué es, pero hay algo completamente diferente en ti». Cenaron esa noche hablando de todo y nada. De sus vidas. De sus padres. De recuerdos de infancia. Clara le contó sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre los desafíos normales de una vida normal. Y Santiago, por primera vez, no sintió envidia. No sintió que su vida fuera menos valiosa porque era más simple. Porque había aprendido algo fundamental: el valor de una vida no se mide en logros espectaculares. Se mide en la capacidad de aparecer para uno mismo cada día. Cerca de medianoche, salieron al balcón con copas de vino barato. La ciudad comenzaba a llenarse de ruido anticipatorio. Fuegos artificiales ilegales ya estallaban en el cielo. «Santi», dijo Clara de repente. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Qué fue lo que cambió?» «Hace unos meses me escribiste diciendo que estabas mejor. Y te veo ahora y es verdad. Realmente estás diferente». «¿Qué pasó?» Santiago pensó en la respuesta. Pensó en la carta. En los hábitos pequeños. En los 10 minutos ganados cada mañana. En los meses de aparecer incluso cuando no tenía ganas. «Dejé de intentar cambiar todo de golpe», dijo finalmente. «Dejé de esperar transformaciones dramáticas. Empecé a hacer cosas tan pequeñas que parecían ridículas. Y las mantuve. Cada día. Sin importar cómo me sintiera». Clara lo miró con comprensión. «Y funcionó». «No de la manera que esperaba», respondió Santiago con honestidad. «No me convertí en una persona completamente diferente. No resolví todos mis problemas. Pero me volví alguien en quien puedo confiar. Y eso cambió todo». Las campanas comenzaron a sonar. 12 campanadas para despedir el año viejo. 12 campanadas para recibir el nuevo. A su alrededor, la ciudad explotó en gritos, música, fuegos artificiales. Pero en el balcón pequeño, Santiago y Clara permanecieron en silencio, observando. No había necesidad de gritar. No había necesidad de fingir euforia forzada. Solo estaban ahí. Presentes. Vivos. Cuando las campanadas terminaron, Clara levantó su copa. «Por ti, hermano. Por el hombre en que te has convertido». Santiago levantó la suya. «Por aparecer cada día», dijo. «Incluso cuando nadie está mirando». Brindaron. Esa noche, después de que Clara se fue a dormir en el sofá, Santiago se sentó en su escritorio. Sacó el cuaderno azul y lo abrió en la última página escrita. Su carta para el futuro. Sonrió al leerla. Luego, en la siguiente página, escribió una más. 1 de enero. Otro año. Otro comienzo. Pero este año no haré listas imposibles. No prometeré transformaciones dramáticas. No fingiré que voy a convertirme en alguien completamente diferente en 12 meses. En su lugar, haré esto. Seguiré despertando 10 minutos antes. Seguiré moviéndome cada mañana. Seguiré bebiendo agua. Seguiré haciendo las pequeñas cosas que construyeron al hombre que soy ahora. Y tal vez, solo tal vez, añadiré otro pequeño ladrillo. Una pequeña cosa más. No porque necesite ser perfecto, sino porque ahora sé que puedo confiar en mí mismo para sostenerla. Este año no se trata de llegar a algún destino mágico donde todo está resuelto. Se trata de seguir caminando. Paso pequeño tras paso pequeño. Ladrillo invisible tras ladrillo invisible. Porque aprendí la verdad más importante:
el cambio real no viene de momentos dramáticos. Viene de días ordinarios vividos con integridad. De promesas pequeñas cumplidas religiosamente. De aparecer incluso cuando nadie aplaude. No un año nuevo. Un nuevo yo. Pero no uno construido en un día. Uno construido en miles de días. En miles de pequeñas decisiones. En miles de momentos donde elegí aparecer en lugar de esconderme. Y eso, descubrí, es más poderoso que cualquier transformación instantánea. Porque esto es real. Esto es mío. Y nadie puede quitármelo. Con certeza y paz. Santiago. Cerró el cuaderno. Miró por la ventana hacia la ciudad que lentamente se calmaba después de la celebración. Las luces seguían brillando. Las calles seguían llenas de gente regresando a casa. Un nuevo año había comenzado. Para millones de personas, esto significaba nuevas promesas. Nuevos planes perfectos. Nuevas listas imposibles. Para Santiago significaba algo diferente, otro día para aparecer. Otro día para cumplir. Otro día para construir, ladrillo por ladrillo, el tipo de vida que se sostiene no por motivación, sino por estructura. Se levantó del escritorio y se preparó para dormir. Puso un vaso de agua en su mesita de noche, como cada noche. Programó su alarma para las 8:10, como cada noche. Y mientras se metía bajo las sábanas, Santiago Morales sintió algo profundo y verdadero. No esperanza. Eso era demasiado frágil. No motivación. Eso era demasiado volátil. Sentía certeza. La certeza silenciosa de alguien que ha aprendido que el verdadero poder no está en los cambios dramáticos, sino en la capacidad de aparecer cada día, especialmente en los días donde nadie está mirando. 12 meses después. Era diciembre nuevamente. Santiago caminaba por las calles del centro de Madrid con Clara y sus sobrinos que habían venido a visitarlo. Los niños corrían adelante, emocionados por las luces navideñas. «Tío Santi», gritó el mayor. «Mira qué rápido puedo correr». Santiago sonrió y les hizo carrera. Corrió con ellos por la calle, riendo, sin quedarse sin aliento demasiado pronto. Su cuerpo respondía diferente ahora. No porque fuera perfecto, sino porque lo había tratado con respeto durante un año completo. Después, mientras los niños comían churros, Clara le dio un golpe suave en el hombro. «Te dije que me inspiraste». ¿Yo? Santiago rió. ¿Para qué? Empecé a hacer algo similar, ella confesó. Nada dramático. Solo, pequeñas cosas consistentes. Y tienes razón. Funciona. Lento, pero funciona. Santiago la miró con orgullo. Me alegra. Y hay algo más, Clara vacilaba. Hablé con mamá. Le conté sobre ti. Sobre cómo has cambiado. Quiere verte. Dice que hace demasiado tiempo. Santiago sintió un nudo en el pecho. Su relación con sus padres había sido complicada. Distante. Él siempre había sentido que necesitaba ser alguien exitoso antes de volver a verlos. Pero ahora entendía algo diferente, no necesitaba ser perfecto para merecer amor. No necesitaba logros espectaculares para tener valor. Solo necesitaba ser honesto. Presente. Real. Me gustaría verla también, dijo finalmente. Esa noche, de regreso en su apartamento, Santiago abrió su cuaderno. 2 años de entradas ahora. 2 años de pequeños hábitos mantenidos. 2 años de aparecer cada día. No había perdido 20 kilos. Pero había perdido peso suficiente para sentirse mejor en su cuerpo. No había ido al gimnasio 5 veces por semana. Pero se movía cada mañana sin fallar. No había aprendido inglés fluido. Pero había comenzado a ver series con subtítulos y algunas palabras empezaban a sonar familiares. No había conseguido el trabajo de sus sueños. Pero había aplicado a 3 posiciones mejores, algo que el Santiago de hace 2 años nunca hubiera tenido el coraje de hacer.
No era perfecto. Ni cerca. Pero era real. Era sólido. Era suyo. Escribió una última entrada. El renacer no es un momento. Es un proceso de 1000 días ordinarios. Es despertarse cuando no tienes ganas. Es moverte cuando estás cansado. Es aparecer cuando nadie aplaude. Es confiar en lo invisible. En lo lento. En lo silencioso. Es entender que no necesitas transformarte completamente en alguien nuevo. Asterisco, solo necesitas volverte la mejor versión del que ya eres. Y eso sucede, paradójicamente, cuando dejas de presionarte para ser extraordinario y simplemente te comprometes a ser constante. Asterisco. 2 años después, no soy el hombre que soñé ser en aquella lista perfecta de Año Nuevo. Soy mejor. Soy real. Santiago cerró el cuaderno. Miró alrededor de su apartamento. Ya no era solo un lugar donde existía. Era su hogar. Un lugar que cuidaba. Un reflejo de cómo se cuidaba a sí mismo. Se acercó a la ventana y miró la ciudad brillando en la noche. Tantas vidas. Tantas historias. Tanta gente probablemente luchando con sus propias batallas invisibles. Y pensó, si su historia pudiera ayudar a alguien más. Si alguien pudiera leer sobre su camino y entender que no necesitan ser perfectos, que no necesitan grandes transformaciones, que solo necesitan aparecer cada día con un pequeño hábito sostenible. Entonces todo habría valido la pena. Porque el verdadero renacer de Santiago no fue convertirse en alguien extraordinario. Fue descubrir que la persona ordinaria que siempre fue, era suficiente. Y que de esa suficiencia, ladrillo por pequeño ladrillo, se podía construir una vida no perfecta, pero profundamente digna. Una vida sostenible. Una vida real. Una vida propia. 5 años más tarde, en una pequeña librería del barrio de Malasaña, un libro delgado descansaba en la sección de autoayuda. Su portada era simple, un solo ladrillo dibujado en tinta negra sobre fondo blanco. El título decía, El renacer de lo invisible, como un hábito de 10 minutos cambió mi vida. Autor, Santiago Morales. Dentro, en la primera página, había una dedicatoria. Para todos los que alguna vez escribieron listas perfectas en Año Nuevo y sintieron que fallaron. Para todos los que creen que necesitan transformarse completamente para tener valor. Para todos los que están cansados de promesas rotas y sueños abandonados. Este libro no es sobre cómo cambiar tu vida en 30 días. Es sobre cómo construir una vida sostenible en 1000 días ordinarios. No es perfecto. Pero es real. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. En una esquina de Madrid, en su nuevo apartamento un poco más grande, Santiago cerraba su laptop después de terminar su turno como escritor freelance. Había dejado el call center 2 años atrás. No porque tuviera un plan perfecto, sino porque había construido suficiente confianza en sí mismo para intentarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre: leí tu libro otra vez. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Te quiero? Sonrió. Miró el reloj, 8 de la tarde. Mañana despertaría a las 7:30, como había hecho durante los últimos 5 años. Bebería agua. Se movería 30 minutos ahora. Escribiría. Viviría. Nada perfecto. Todo real. Y mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, Santiago Morales supo con absoluta certeza que no importaba qué trajera el futuro, él seguiría apareciendo cada día. Porque había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero poder no está en transformarte en alguien diferente. Está en aparecer como quien eres, cada día, con integridad inquebrantable. Y de esos días ordinarios, vividos con dignidad, se construyen las vidas extraordinarias. No en un año nuevo, sino en cada pequeño acto de aparecer. Una y otra vez. Hasta que te das cuenta de que siempre fuiste suficiente. Solo necesitabas probártelo a ti mismo.